Miren, hay un refrán que dice que para comer pescado y hablar mentiras hay que tener mucho cuidado. Hay otro que dice que la práctica es la madre, o no de refrán, o adagios, o frases, cohetes, como usted quiera, que la práctica es la madre de todas las verdades. O sea, las teorías y las cosas están muy bien y cuando en la práctica es que se confirma, se ganan su mérito, su puesto. Eso es cierto, eso funciona o no en la práctica. Y que el tiempo se encarga de aclarar siempre las cosas. En una ocasión, yo nunca pongo en duda, porque yo fui funcionario del Banco Central y me considero bancentraliano, tengo años 20 que no paso por ahí, pero soy crítico de las cosas y las cosas tienen que ser bien, ordenadamente. En una ocasión, y para un diciembre, ¿verdad? Acabamos de pasar diciembre, no este pasado, sino el anterior me parece que fue, dan una publicación del crecimiento de la economía y que la construcción en diciembre 10%. Y yo decía, pero ¿cómo? Tú me dices turismo, tú me dices esto, aquello, sí, pero hasta diciembre que es un mes corto, donde muchos días de fiesta, muchos tapones, ¿cómo que la construcción? Lo que sé que se paga y se mueve, no se mueve muchas cosas. Y yo ponía eso en duda, y hay cosas a veces que sí, y otras, ustedes saben, las taco. Hago este comentario previo, porque hay un trabajo de Andy Dauager que es cuatriboleado y minoso. Eso es una frase que se hacía en un anuncio de un ron de Barceló, muy bonitos que eran, que tiene unas arrumas que yo se las voy a traducir. Pero vamos a ver qué fue lo que escribió Andy, que es brillante. Andy es, y yo ya he usado varias de sus cosas. Dice, este análisis, porque es interesante, porque ese es profundo y deja una buena información. Dice él, ¿está desacoplado el sector financiero de la economía real? Se pregunta. O sea, el sector financiero creciendo por un lado y la economía por otro. Cuando no, el sector financiero es parte de la economía global. Si crece el sector turismo, construcción, esto, aquí, agrícola, financiero, telecomunicaciones, todo eso se agrega en la economía global, real, el acumulado, correcto, porque somos parte de todo. Ok. Dice, el Banco Central publicó que el Producto Interno Bruto creció 2.1 de enero a noviembre del 2025, el año pasado. Ahí es reciente, el año pasado. Creció 2.1 el producto, el crecimiento de la economía. Yo creo que no va a llegar ahí, pero bueno, ese no soy yo, es lo que dice el Banco Central. Creció 2.1 y en ese mismo documento dice que el Producto Interno Bruto del sector financiero creció 7.3%. El sector financiero, los bancos, seguros, financiadora, todo eso es lo que usted se puede imaginar que el sector financiero creció 7.3, mientras la economía crece 2.1. Y el resto de la economía, pues estamos hablando de la economía, si la sacaras al sector financiero, el resto de la economía, de los sectores económicos, creció en realidad 1.8. Cuando le metes ese 7.3, dice que sube a 2.1. Entonces, él sigue analizando, dice, ¿cómo se puede dar posibilidades de que surja eso? Que el sector financiero tenga ese boom cuando la economía está creciendo tan bajito. Dice un boom de los préstamos y las inversiones. Ustedes saben que 81.000 millones, que 31.000 por allí del encaje, que la facilidad de liquidez de expansión y todo ese tipo de cosas, y por eso se dispara la tasa de cambio. Dice que es posible que el sector financiero crezca más que la economía real, en caso de que haya esas políticas expansivas, que haya un boom de los préstamos, etcétera. Pero también si la política monetaria fomenta actividades especulativas y de arbitraje financiero. Arbitraje significa que si yo me financio aquí a 2 y allí están pagando a 4, yo cojo a 2 prestados aquí y lo deposito allí a 4. Eso se llama arbitraje. ¿Entiendes? Aquí yo consigo a 2, pero allí se pagan 4 y yo lo deposito allí. Dice, República Dominicana es el país de un grupo de países con la mayor brecha entre el crecimiento real de la economía y el Producto Interno Bruto
del sector financiero. O sea, lo que veíamos, 7.3, 2.1. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esa es una brecha, un ratio, una diferencia de 3.5. Si tú divides 7.3 entre 2.1, te da 3.5. Esa es la brecha. ¿Cómo así? Dice, en Colombia ese ratio, en lugar de 3.5, es 1.2. En Costa Rica es 1, o sea, 1-1. En Perú es lo contrario. La economía real, la gente que come con grasa, con sal, creció 8.3, más que el sector financiero. En lugar de ser el sector financiero 3.5 veces más que la economía real, como aquí, en Perú creció 8.3 y en Chile 2.5. O sea, hay una cosa aquí que no se entiende. Dice, ese 3.5 resulta excepcionalmente elevado, y aquí es donde entra su ironía, y particularmente extraño. Un sector financiero creciendo 3 veces más rápido que la economía en general y 4 veces más elevado que la economía real. 7.3 sobre 1.8, 4, todavía más. Dice que el crecimiento del sector del producto fue de 0.36 por debajo de ese 7.3 que estima el Banco Central. En realidad, si se analiza en función del ingreso, haciendo análisis económico, entonces en realidad la economía, en lugar de crecer 2.1, lo que ha crecido es 1.8. En lugar del 7 punto y pico, lo que creció fue 0.36. ¿Qué es lo que le está queriendo decir aquí? Que se está usando ese indicador de ese sector, con mucho bulto incluido, préstamos, caja y cosas, para inflar el producto, que en lugar de 2.1, en realidad el crecimiento ha sido de 1.8. Habría que concluir que la economía dominicana, en lugar de crecer 2.1 en el enero-noviembre del 25, creció 1.8. Y ustedes oyeron a la CEPAL hablando de 2.3 y 3% y boberías de esas. Pero ustedes vieron la palabrita ahorita, resulta excepcionalmente curioso y extraño. Y ahí es donde entra la parte irónica de él. Dice, en ese caso, la creencia de algunos es que en nuestra economía el sector financiero está desacoplado o divorciado de lo que sucede en la economía real. Pero ¿de dónde se nutre el sector financiero? De la economía real. Por lo menos en el 25 no sería validada por las cifras, aquí es donde entra la ironía, por lo menos en el 25 eso no sería validado por las cifras indiscutibles, oigan los términos que usa, transparentes y creíbles. Está poniendo en duda las cifras totales del Banco Central. No lo dice él, lo digo yo, que interpreto lo que él escribe, porque yo sí, desde muchachito, lectura comprensiva tenía. No serían validadas por las cifras indiscutibles, claro, la del Banco Central nadie la puede discutir. Transparentes, se supone que son transparentes, y creíbles, por supuesto, pero no machean con la realidad. Luego, habría que concluir que son discutibles en lugar de indiscutibles, que son opacas en lugar de transparentes y de que no son totalmente creíbles como realmente debieran ser. Yo le hacía aquella vez ese análisis y ustedes lo recuerdan. Y por ejemplo, para que vean, el dólar hoy está, según Banco de Reservas, en 63,80, Banco Popular 64,5. Dice el propio Banco Central en un documento que publicó ayer, dice, el peso solo se depreció 3.13, ¿no? Estamos bien, el año pasado no tuvimos problema con el dólar se metió a 64 y pico. El banco tuvo que intervenir en 3 ocasiones. No, eso quedó bien, porque nada más bajamos 3.3, porque el promedio del año pasado fue 61,99 promedio. Pero 3,13 dice el Banco Central, ¿verdad? Y yo busqué y dice, ¿a cómo cerró en el 24? Cerró en 60,80.
¿Y a cómo cerró en el 25, a diciembre? 63,30. Eso me dio a mí 4,90. 4,9%. No 3,3. Entonces, ustedes ven, el banco cuando las cosas son como más feitas de la cosa, las vaquilla y las presenta. Cuando son para presentarse bonito, ay no, le ponen, ya usted sabe, hasta músculo, lo infla. Aquí lo encueró Andy con su ironía y su brillantez. Una pausa, que aquí estamos en Economía y Mercado.